he trabajado, o sea, todo el tiempo es como constante trabajo esta figura paterna, ¿no? Y que para mí mi papá es Dios, o sea, Dios me cubre todo lo que puede ser, ¿no? La parte paterna. De esto, hay dos cosas importantes y diferentes. Culpa y responsabilidad. Sí. La culpa Son conlleva energías castigo. completamente No, opuestas. la culpa conlleva castigo. Lo que Fíjate. yo tengo la disposición de decir, esta circunstancia me está ocurriendo. ¿Qué voy a hacer con ella? La voy a aprender, la voy a tomar como algo que me fortalezca y me haga llegar más allá de donde estoy ahorita y entonces estar más atenta. Las cosas que a veces vivimos, que decimos, güey, es que, o sea, como que creemos que no deberíamos de vivirlas, ¿no? Por decirlo así. Son para que alguien más aprenda de nosotros. Es para, uy, acórtalo el tiempo, acórtalo el sufrimiento al otro. Pero la vida es un viaje que no Es termina. un viaje que no termina hasta que termina. Y Pero sigue. ya de Pa' ahí mí, sigue, sigue. sí, para mí también. Pero a mí todavía sí. Sí, y es ahora, lo de, a mí en lo personal, no me gusta hablarle así como, el cabrón es mi maestro también. No, el cabrón es un culero y yo tengo, o sea, sí, la verdad. Me encantó. Tengo yo la posibilidad, por ¿De la aprender? conciencia que he trabajado, claro, de las situaciones aprenderlas. No es que el otro sea un maestro, sino que yo tengo la disposición de decir, esta circunstancia me está ocurriendo. ¿Qué voy a hacer con ella? Claro. Voy a aprender, la voy a tomar como algo que me fortalezca y me haga llegar más allá de donde estoy ahorita y entonces estar más atenta. ¿O no? El otro... Sí, es que no es que te lo enseñe, o sea, yo la voy a atrapar así porque quiero enseñarle esto, no es como consciente. O sea, es más bien de uno que estás captando de aprendizaje, o sea, es Claro. como la idea del maestro, o sea, no es que sea un maestro tal cual que te quiere enseñar algo conscientemente, No, sino pero la vida como que la te quiere vida, enseñar exacto, a través de esa ella. persona. Y mientras no pases la lección, ¿qué crees? Te va a pasar otra Te vez. va a pasar sí. otra vez y vuelves a traer a la misma que Y estás esperando Yo los como, mismos ¿por qué patrones. siempre ando con el mismo güey? ¿Por qué siempre me roban la compu, güey? O porque siempre me pintan el cuerno. Pues, Eso lo traes desde chiquito y tienes que ver claro. con pasar. Y tiene muchas veces que ver con programaciones. Claro. Y algo que también he aprendido yo mucho, y eso es algo que me gusta mucho, es las cosas que a veces vivimos, que decimos, güey, es que, o sea, como que creemos que no deberíamos de vivirlas, ¿no? Por decirlo así. Son para que alguien más aprenda de nosotros. Es para, uy, acórtalo el tiempo, acórtalo el sufrimiento al otro. Yo tengo, por ejemplo, a mí me pasó que se murió uno de mis mejores amigos y era mi productor. Wow. Entonces, obviamente a mí en el negocio pues me pegó y personalmente me repegó, Claro. ¿no? Y de repente llegó conmigo un cliente y me dice, güey, es que se me murió un empleado. Y se le estaba cayendo el negocio horrible. Y para mí, entender el dolor fue así de, mi vida, te ayudo. Si yo no hubiera pasado lo que yo pasé, no hubiera podido ayudar a ese hombre. Claro, ¿no? Sí. Y a ver, güey, encuéntrate a alguien que se le haya muerto un empleado para ver cómo para ver cómo la ama. Sí, Claro. sí. ¿No? Sí. Y eso de que dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. ¡Ay, qué tontería! ¿Cómo no lo hace uno, caray? ¿Sabes qué? Claro, Sí. es que ¿sabes qué? Estamos todavía, y no me acuerdo quién de las cuatro lo comentamos, todavía no estamos listos. No hemos abierto nuestro campo. Hay dos cosas importantes y diferentes. Culpa y responsabilidad. Sí. La culpa Son conlleva energías castigo. completamente No, opuestas. la culpa conlleva castigo. Sí. Fíjate bien, por tu culpa pasó esto y entonces te sientes súper mal. Y con esa víctima, güey. Claro, y siempre dices, aparte, por la culpa de él me siento mal, las víctimas. Por tu culpa, Cuando tomamos la responsabilidad de nuestros hechos, es cuando viene el aprendizaje. Claro. La responsabilidad conlleva al aprendizaje. Pero no desde la victimización. No, Sí, es no, que la no. victimización es la culpa. Sí. Como dicen los aventuras, no hay víctima que sea millonaria. Exacto. Entonces, mientras sigas siendo víctima de él me pintó el cuerno, ¿ok? Entonces vas a seguir ahí y vas a traer otro que te pinte el cuerno, Hasta otro que te pierdas, robe, güey. otro que te engañe en otro sentido, otra amiga que hable a tus espaldas. ¿No? Porque Vamos a hacer algo poderoso ahí. Quítale el té.
Es buenísimo, Quitar el ese es fe. buenísimo. Exacto. Y quitas Él la parte de la engañó, victimización. Él engañó. Pero entonces entras en Pero no me responsabilidad. engañó, güey. Claro, Es- pero entras en la responsabilidad de Claro. ver las cosas de una forma en la que vayas a aprender. Exacto. Mientras Yo aprendí, no seas responsable, no aprendes. Pues yo aprendí de una forma bien fea, pero sí aprendí bien cabrón esto. Es, nadie te puede hacer nada. Yo Nadie. tú no lo permites, si tú no lo permites. no, aunque, O sea, Si no lo permites, Ahora, ni siquiera es cosa de permitir o no. Porque hay veces, la neta, es que a veces, y esto sí me queda clarísimo, a veces sí permitimos. sí, Y a veces propiciamos, güey, Ujú. ¿no? Pero cuando te das cuenta de que lo que hace el otro realmente no es que te lo haya Es hecho a personal. ti, ¿no? Porque neta, nadie te puede hacer nada. Solo tú. Ok, aquí igual podemos matizar un poco porque de pronto, o sea, la gente va a decir, ¿qué digo? Yo también lo he pensado, ¿no? ay, pero ¿cómo crees? Si yo llego y te doy una cachetada, ¿no te estoy haciendo mal? ¿No te estoy yo pegando? Güey, a mí me violaron y yo no, o sea, yo ahí fue donde aprendí que nadie te puede hacer nada. O sea, los pedos, no, o sea, no eran míos, Ujú. me generó problemas, sí, me generó problemas horribles. Horrible. Pero, y, o sea, y esto lo aprendí ya después, es la que se quedó con la historia un chingo de tiempo tirada en la cama, la que decidió quedarse en la cama en la depresión fui yo. Eso, Claro. qué valioso es eso. Pero O sea, me ver diste qué valioso, claro. Porque entonces, yo comparto eso que acabas tú de decir. Yo comparto eso, ¿no? Pero de pronto sí me he topado con muchas personas que dicen, no, pero es que ¿cómo? Pero es que mira la situación del país. Pero es que mira... Es yo que digo, eso sí viene eso a está- víctima. es que sí, Eso la es culpa víctima. es poner la culpa es hacia todos los Hacia demás afuera. y tú te victimizas. Exacto. La responsabilidad es, ¿qué estoy haciendo ¿Qué hago yo yo? con ¿Cómo esto? lo- ¿Qué Exacto. hago yo con esto? ¿O cómo aprendo yo de esto? Porque Exacto. puedo decir, hey, no sé, a mí, yo que odio las noticias, ¿no? Yo llevo muchos años sin ver noticias. Entonces es como, ok, a mí, neta, si el PG hace o no hace, o la presidenta hace, o quien madres haga, ¿no? No va a venir a resolverme mis broncas. Ni a provocártelas. Exacto. Entonces, te juro que yo empiezo a oír de repente, ay, es que fulano que no sé qué. Yo, así, en ese momento yo tengo súper condicionada a mi Frida. Güey, oídos sordos, así, en automático. Y es que eso es bien poderoso. O sea, es bien poderoso cuando realmente sales de la culpa y entras a la responsabilidad. Sí, Empiezas a decir, no mames, tengo mi vida en mis manos. Empiezas a ver otro Y eso no Sí. quiere... Y Y lo empiezas a crear. a comentar algo Ajá. de vida. Ajá. Y justo es eso de la parte de la responsabilidad, Ajá. ¿sí? Yo tuve un papá violento, tanto física como verbalmente, como mentalmente. O sea, y crecí como lamentándome, ¿no? De por qué tuve este papá, por qué me tocó este papá. Y yo deseaba, me acuerdo desde chiquita, que mis papás se separaran. O sea, Ok. yo no soporto verlos pelear, no soporto cómo el papá nos trata, cómo... Y ves a tus amigas, ¿no? Amigas que, ay, se Ay, ya nos fuimos de su papá, vacaciones. y yo acá y acá, y Claro. entonces te proyectas tú como niña y está tu herida ahí, Claro. Sí, claro. ahí, sangrando. sí, o sea, fresca, ¿no? Y entonces, después ya cuando voy creciendo, es que ya tengo contacto con la programación neurolingüística. Yo llegué ahí, pero como buscando ayuda para mí. O sea, más bien mi mamá fue mi camino, ¿no? Mi mamá me llevó porque ella había estudiado esto y justo también ayudó en el proceso a ella. Ajá. Entonces me lleva a mí, yo tenía 16 años y de pronto me dice el coach, ¿sabes qué? ¿Por qué no te metes al diplomado? Bien. Y le dije a mi mamá y me dijo, sí, claro, hazlo. Y entonces yo era la más joven porque pues ya todos Ay, qué mira, ya es un rey en ti. Sí, justo. Qué hermoso. Que ha pasado varias veces en mi vida en que yo soy a veces la más joven del grupo. Oye, entonces ya entro al diplomado y al mismo tiempo que tú vas aprendiendo cómo ayudar a los demás, vas sanándote. Totalmente. Porque te cae el 20 de que, ay, entonces es por esto. Y entonces empecé a reprogramar mi mente Claro. y yo darme cuenta. Wow. Y entonces vas desde el lado de víctima de por qué me tocó un papá así. Y es tan normal porque uno Sí. como niña no se puede explicar. Claro. O sea, ¿por qué me tocó? No, Ajá. simplemente, o sea, Sí, porque sí, yo sí, nací sí, aquí, sí, crecí sí. aquí.
Y entonces cuando tú vas tomando esta conciencia, cuando vas creciendo y haces este salto cuántico hacia, o sea, esto es para algo, ¿no? O sea, sí me dolió, sufrí, me hubiera gustado una familia diferente, sí, me hubiera gustado tener un papá diferente, sí, pero para algo tuve a este papá, porque era importante que yo aprendiera esto. Ahora, por el lado opuesto, ¿en qué me benefició? Pues considero que soy una mujer diferente, ¿no? Me hizo una mujer más valiente, más independiente, ¿no? Que Sube madura. Justo, gracias. Justo no es como que yo esté esperando que mi papá venga y me resuelva, ¿no? Porque yo era de pararme y vas y lo haces. Claro, está la otra parte que uno puede generar de que como mujer quieres hacerlo todo, ¿no? Que no quieres que alguien te ayude. Y en un punto fui así, tal cual. Desarrollas la parte masculina muy Exacto, claro. tu energía masculina va creciendo y entonces Y también eso abre otro tampoco va por aprendizaje. ahí. O sea, también es como, ok, cuando vas diciendo, ok, yo soy capaz, pero también hay personas que quieren estar a mi lado, que quieren ayudarme, ¿no? Que podemos trabajar juntos. Y entonces ya tu vida se va aligerando, pero porque vas soltando tantas cadenas que se fueron poniendo, que te fuiste poniendo sin darte cuenta. Y en este punto, o sea, yo no tengo contacto con mi papá, o sea, ok, yo te perdono, papá, pero tampoco quiero saber nada de ti, ¿no? ¿Por qué? Porque no aportas a mi vida, ¿no? Porque estás mejor lejos de mí. ¿No? Y he trabajado, o sea, todo el tiempo es como constante trabajo esta figura paterna, ¿no? Y que para mí mi papá es Dios, o sea, Dios me cubre todo lo que puede ser, ¿no? La parte paterna. Pero agradezco ahora la mujer que soy, porque si no hubiera pasado eso en mi vida, pues tal vez no estaría aquí. Exacto. ¿No? Lo veo en el aspecto de que muchos de mis amigos son más grandes que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque justo conecto con esa energía. diferentes mentalidades ya, que justo pues es esto de ir desarrollando también la madurez, como conectando contigo, ¿verdad? Exacto. Y así. Algo maravilloso. Entonces, Yo creo que muchas, o vamos a conectar en ciertas cosas no. Yo durante años, decía, ¿por qué mi papá hizo? ¿Por qué mi papá me dijo? Porque lo sientes propio, ¿no? Y vives muchísimo tiempo en ese condicionamiento y te sigues quedando el papel de víctima, ya lo hablamos. Y en una ocasión me dijeron, ¿por qué no perdonas a tu papá? Maneja este rollo de perdonar a tu papá y fue una sesión maravillosa. Y en el momento que yo iba a perdonar a mi papá por todo lo que hizo o me hizo, porque en ese momento Era me. claro, en ese momento todo me cayó. Hablamos o vamos a hablar de las coincidencias, diosidencias. Me tocó un día antes de ir a este proceso hablar con su hermana, que adoro a mi tía Leti. Entonces estaba yo con mi tía platicando y yo a ella siempre la he visto firme, fuerte, pero ese día lloró porque me contó la historia de mi papá cuando era niño. Y entonces me cuenta algo así rápido, que de repente su papá, que no es el papá de mi papá, ¿no? El papá de mi papá murió cuando él tenía 5, su padrastro le dijo, vámonos a vivir a El Salvador y vamos todos menos tú. Y entonces él tenía 10 años y ella... Me sentí horrible. Yo también. En ese momento yo me quedé así. Cuando ella me cuenta lo que ella vio por la ventana del coche, cuando vio que se vio viendo que se ganaba a su hermanito. O sea, bueno, es su hermano mayor, pero ella volteaba y decía, mi hermano, y mi papá, volteaba a ver cómo toda su familia se iba menos él. Y entonces, claro, me cuenta eso y empiezo a sentir desde la punta hasta acá que me hierve un sentimiento que no sé cómo explicarlo, no tengo ni idea de cómo decirlo, y esa fue una de las 25,000 que vivió él junto a ese hombre, que obviamente también le enseñó muchas cosas. Y entonces al día siguiente que me toca a mí perdonar a mi papá, en el momento que yo entro en el proceso, se me aparecen los dos. Y en vez de decirles los perdono, nació de dentro de mí, porque pues el proceso, lo que estábamos viendo, me hinqué y les dije, perdónenme
por haberlos juzgado. Sí. Perdónenme por no haber visto solo lo bueno. Perdónenme por no haber visto la enseñanza que trajeron a mi vida. Claro. Y entonces yo les pedí perdón a ellos y en el momento que yo les pido perdón, Sí. se desvanece y haz de cuenta que al mismo tiempo fue el los perdono porque entonces entendí cuál era su papel en mi vida, por qué los escogí yo, y ya después hablaremos en eso de por qué los escogí yo, cómo llegaron, cómo tuvieron, y todo, nunca vemos siempre nuestro papel de víctima, siempre vemos lo nuestro, lo que está aquí, pero rara vez vemos lo que vivió la otra Así es. persona. Y lo ahí que es donde trae otra podemos persona decir, y ahí es dentro. donde podemos decir, gracias papá, Sí. que no fuiste conmigo como tu papá fue contigo. Sí. Yo así, el día O que, no, el día o que fuera. pude decirle eso a mi papá, Ujú. no manches, para mí fue como, o sea, sí. O sea, Yo puede ser lo desafortunadamente- peor. No, yo desafortunadamente sí, mi papá tuvo muchas cosas, ¿no? De las como él fue tratado, pero Claro. entonces dime de dónde sacas otro Sí. patrón que seguir, ¿no ¿De sabes? dónde lo conoces? Claro. Y Entonces- fíjate que sí hay como Cuando entiendes. diferentes historias, ¿no? O sea, sí es importante como analizar esa persona que te hizo daño o hizo daño, qué historia trae detrás, Claro. ¿no? Yo tenía conflicto Empatizas. porque con mi papá, o sea, su papá fue muy diferente con él a cómo él fue conmigo, en el aspecto de que su papá sí estuvo al pendiente de él, pero aquí fue la parte de que lo enaltecieron. Pero o sea, alguna él caricia tuvo. probablemente, ¿no? Todos, Él, todos. o sea, pero él decía no. Pero hasta donde era como la historia que él contaba y demás, o sea, sus papás siempre estuvieron con él. Tiene una hermana, pero él siempre era lo mejor, a comparación de la hermana, ¿no? Entonces, hasta la fecha, los papás están todo el tiempo, salen a dar la cara por él, aunque él se equivoque. Mi hijo, Es lo más. como que intentan, son los papás Como- que solapan, ¿no? Solapan y están sobreprotectores. Tal vez va a ser eso. Narcisismo Claro. al full, narcisismo con mi mamá, con mis hermanos, conmigo, aquí. Es que es importante como comprender también que el otro tiene una historia, ¿no? Sí, por Comprenderlo, pero ya, o sea, somos adultos, pues. Y tú y cada uno elige qué camino tomar. O sea, yo Exacto. elijo, yo viví violencia o yo viví lo que sea, yo elijo o Así es. decido ser como. O sea, ¿qué tipo de persona quiero Quieres ser. ¿Qué tipo de ser humano quieres ser? Y de ¿Qué ahí tipo de empiezas a ser crear. quiero ser? Claro. O sea, es donde empiezas a diseñarte a ti, donde empiezas a diseñar tu vida, donde empiezas o sea, y creo que ahí, cuando nos alineamos con eso, ¿vale? Es cuando empieza a venir la abundancia, cuando empieza a venir la felicidad, cuando las diosidencias suceden, cuando la magia en la vida empieza a caer. Sí. Máximo. Gracias por escucharnos, por compartir este espacio y recordarnos que hablar de dinero también puede sentirse cercano, ligero y entre amigas. Mantente atenta para el siguiente episodio de Cómo hacer dinero con tus amigas, porque cada conversación se pone mejor.